están? ¿Todo bien? Bienvenidos a mi canal, el canal de Quique Combe. Gente, hoy tengo un video muy especial, un video histórico. Soy uruguayo, así que tiene que haber un video histórico. Este video es una recopilación breve, lo más breve posible, de Uruguay desde el primer campeonato que se cataloga como campeonato mundial, su primer título mundial, hasta el de 2022 de Qatar. Voy a hacer una recopilación de Uruguay en sus copas del mundo, en sus títulos mundiales, en sus eliminatorias, de un lado más poético y mostrando algunas imágenes de cada año de lo que ha sucedido en esos mundiales y campeonatos mundiales. Pero antes, no se olviden de suscribirse, dejarme su like, comentar. Comenten lo que ustedes quieran, las puertas están abiertas. Espero que sea con la mejor onda y espero que entiendan que la historia no se borra, la historia existe. Estoy de acuerdo con muchos de los que me hatean muchas veces, de lo que dicen, no, pero Uruguay ya no es lo mismo. Obviamente no es lo mismo que era antes, pero siempre uno tiene esa cosita en el corazón, y cada tanto despierta un poquito Uruguay, despierta un poquito, y en esas despertadas, ¿quién te dice que no logre hacer algo grande? Gente, comencemos con este video. Uruguay, una nación pequeña pero gigante en la historia del fútbol, ha dejado una marca indeleble en la Copa del Mundo. Con 2 títulos mundiales, son reconocidos como una de las potencias históricas del balompié, celebrando sus hazañas con 4 estrellas en sus escudos. 2 por los mundiales de 1930 y 1950 y 2 por los oros olímpicos de 1924 y 1928, considerados campeonatos mundiales por FIFA en su momento. En el umbral del siglo XX, donde el fútbol era arte y no solo ciencia, una pequeñísima nación con alma gigante forjó su propia esencia. Desde la orilla del Plata, cruzando un vasto mar, los celestes partieron con un sueño singular. No llevaban riquezas, sino garra y pasión, y en cada gambeta un himno al corazón. París 1924, Colombes, el primer altar uruguayo. París nos esperaba en el estadio de Colombes, con el mundo mirando sin saber de quiénes éramos. Vestido de cielo, con pantalones cortos y fe, enseñamos al viejo continente lo que es el balompié. Nombre como el mariscal Nasazzi, un muro de verdad, y el mago Scarone con su magia y habilidad, el vasco Sea, el negro Andrade, de elegancia sin par, y Pedro Petrone, el artillero que no sabía perdonar a nadie. Yugoslavia sintió el primer golpe, un 7-0 brutal, después de que nos espiaban y nos dimos cuenta y le hicimos una genial broma que parecía que no sabíamos patear un balón. América Latina al mundo le dio una señal. La final contra Suiza, un baile, una lección. El oro fue nuestro, la primera gran ovación. Inventamos la vuelta olímpica, un giro de gloria y honor, que hoy repite el mundo con idéntico fervor. Ámsterdam 1928, la consagración. 4 años después, la cita fue en Ámsterdam. El título a defender, la gloria que ya nos daban. Esta vez Argentina, el clásico rival, puso a prueba nuestra estirpe. Un duelo monumental, 2 finales jugadas, empate y luego victoria, con un grito que aún resuena en nuestra memoria. Tuya, Héctor, se escuchó y Scarone no falló. La red se infló, el sueño se renovó. Bicampeones olímpicos, bicampeones mundiales, pusimos el fútbol uruguayo en sitiales inmortales. Esas medallas de oro, más que un simple metal, fueron el prólogo escrito de un cuento mundial. La razón para que la FIFA en el 30 y en casa nos diera el primer mundial. Esa epopeya que no pasa por eso. Uruguay luce orgulloso sus 4 estrellas hoy, testigo de una era dorada de coraje de jugadores de leyenda que grabaron su nombre en la eterna contienda mundial. 1930, Uruguay, el primer mundial y la gloria en casa. La historia comienza con la inauguración del torneo más importante del fútbol. Uruguay fue el país anfitrión y el primer campeón del mundo.
En la tierra del sur, donde el río de la Plata canta, nació una gesta eterna, gloriosa y santa. Montevideo, el centenario. Julio es el mes. El fútbol se hizo verso por primera vez. 13 naciones valientes, que algunas quisieron boicotear ese primer mundial porque se hacía en el sur de América, con el alma en la mano, cruzaron mares y cielos por un sueño lejano. El inicio de los viajes, vapores que surcan el Atlántico gris, llevando esperanzas, raíz de un país de Europa, 4 valientes, Rumania, Francia, Bélgica y Yugoslavia. Con gallardía, prestancia, cruzaron el charco con fe y tesón para dar vida al sueño con cada emoción. El 13 de julio, día que el tiempo guarda, Francia y México abren el primer partido de un mundial. 4-1 el marcador, historia que no calla, con el primer gol del francés Lucien Laurent, que hace estallar un estadio. Los protagonistas y el espíritu. En el verde césped, héroes sin fortuna brillaron con luz propia, como brilla la luna de Argentina. El goleador Guillermo Stabile, con 8 dianas, un artillero indomable. De Uruguay, el mariscal José Nasazzi, el capitán, un muro en defensa donde los sueños se van, y con él Pedro Sea, el artífice, el motor con 5 goles, un mago, un gran batallador. Y Héctor el Manco Castro, símbolo de un porfiado, que con un solo brazo el mundo asombraría. Las semifinales, duelo de titanes. Argentina aplasta a Estados Unidos 6-1. Sin afanes, Uruguay, con su garra, a Yugoslavia vence igual, con idéntico marcador, con un juego sin par. Y el 30 de julio, en el centenario imponente, lleno, no entraba más nadie en ese estadio. Uruguay y Argentina frente a frente. Una final rioplatense, pasión desbordada, donde la gloria se gana o se queda olvidada. Un balón en un tiempo, otro balón en otro tiempo. La consagración, el partido vibrante, al descanso Argentina arriba 2-1, pero la garra charrúa de repente aviva Dorado, Sea, Iriarte y el Manco Castro, golpe certero que sellan el rastro. 4-2 el final, un grito de campeón. Uruguay en la cima con el alma y el corazón. La primera Copa del Mundo en sus manos se posa, una historia imborrable que el tiempo no va a hacer olvidar. Tricampeones del mundo, su tercer campeonato mundial. La primera Copa del Mundo queda en Uruguay. El silencio celeste. En el primer mundial, el de 1930, Uruguay fue anfitrión, con gloria. Invitó al mundo a su fiesta sagrada, mas la Europa lejana, reacia, se quedaba. Solo 4 valientes cruzaron el mar. Un desaire que Uruguay no iba a olvidar. 1934 Italia. Llega el 34. Italia es el hogar. Mussolini sonríe, quiere el triunfo lograr. Defiendan su título. Claman con fervor. La AUF con firmeza, no. Dice la celeste con un solo clamor. Si a nuestro llamado no quisieron venir, a su fiesta europea no vamos a asistir. El campeón vigente por única vez, su trono de gloria no va a defender. Ni una vez un boicot con historia, un silencio fatal, nacido del orgullo por un trato desigual. 1938 Francia. Pasa el tiempo y Francia en el 38 se anuncia como sede del mundo. La noticia se pronuncia, Sudamérica espera. Se esperaba que en el 38 fuera Argentina el anfitrión. Pero la FIFA, ya de tiempos lejanos, la espalda le empezó a dar a Sudamérica. Uruguay y Argentina. Más la FIFA decide la promesa romper y en suelo europeo la Copa vuelve a nacer. Uruguay y Argentina con gran indignación se retiran del baile en señal de objeción. Si la palabra dada se queda con razón, nuestro fútbol se queda, no hay participación, se pierden 2 de las mejores selecciones en ese momento. Las 2 selecciones que desplegaban el mejor fútbol del mundo. Así 2 mundiales sin el brillo celeste, una historia de orgullo que a la memoria le reste. Uruguay se ausenta por honor y por paridad, dejando un vacío, una amarga verdad hasta el 50. El grito vuelve a sonar y en el Maracaná la gloria vuelve a encontrar. En 1938 Francia fue testigo del último baile del mundo del fútbol, del último festejo antes que el mundo herido, complejo, sumiera en sombras el anhelado juego.
El grito de gol vibrante y sincero se apagó de golpe, cual fugaz lucero. Pues la discordia con paso guerrero cubrió la tierra con su manto severo. La paz del deporte, las risas gozosas, no hay campo verde, solo tierra de fosa, mientras mi sombra terrible reposa. Me quedé quieto, mi viaje truncado, mi espíritu libre, ahora encadenado, el mundo en pedazos, fragmentado por la locura del hombre desatado. 1942, la fecha marcada, más solo quedó la ausencia grabada. Y en el 46, la esperanza apagada, la economía rota, la gente diezmada. Las banderas se doblaron, los himnos callaron, los sueños de gloria, por años esperaron. 12 inviernos largos que al fin terminaron, cuando los pueblos de nuevo soñaron. Pero la vida indomable persistió y en el 50 mi espera acabó. Brasil me acogió, mi luz revivió y el Maracaná inmenso me vio. Así fue el silencio, una pausa forzosa, mas la pasión del fútbol siempre gloriosa renació de las cenizas cual ave dichosa para recordarnos que la paz es la cosa más valiosa del mundo. El Mundial de Fútbol de 1950, celebrado en Brasil, culminó con uno de los momentos más legendarios y dramáticos de la historia del deporte. El Mundial de Fútbol de 1950, celebrado en Brasil, culminó con uno de los momentos más legendarios y dramáticos de la historia del deporte, el Maracanazo, el verdadero Maracanazo, donde Uruguay, contra todo pronóstico, derrotó al anfitrión en el imponente Estadio Maracaná. En la tierra de café y del sol ardiente se alzó un coliseo, un gigante naciente, Maracaná, su nombre, un sueño de Brasil, hogar de gloria o de un destino vil. El año era el 50, tras la guerra atroz, el mundo buscaba en el fútbol su voz. Suecia y España, bravas, lucharon con honor, mas el destino tejía un relato de dolor. Pero el foco brillaba en la gran final, un duelo de titanes. Un rito sin igual, Brasil el favorito, vestido de blanco puro, frente a Uruguay, el charrúa de temple duro. 200.000 almas, un rugido ensordecedor, un carnaval truncado, una ansia de campeón. Los brasileños cantaban seguros del festejo, con Friaca, Cicinho y Ademir, un fútbol sin parangón. Pero la celeste guiada por un caudillo, Oduro Varela, el negro jefe, sin titubeo ni brillo, rompió los protocolos, contragarra con valor. Ellos son 15, nosotros 11, no hay que temer al rumor. Brasil anota el primer gol. El delirio es total, el título se siente, la fiesta es monumental. Mas la garra charrúa no conoce el rendirse. Ya fino, el poeta, el empate, sabe urdirse. Y luego el silencio. El minuto 79, Gilla, el veloz, por la banda se mueve. Un disparo cruzado, el arquero Barbosa vencido. Un gol que es leyenda, un mito no extinguido. El Maracanazo, la hazaña sin par. Uruguay campeón del mundo. En un trágico azar, Brasil lloró su pena, cambió su camiseta y la historia del fútbol quedó así, completa, escrita con tinta de gloria y de dolor en el césped sagrado donde un sueño murió. El estadio Maracaná se tuvo que pintar de celeste. La mayoría de las grabaciones fueron quemadas. Los periodistas no podían creer, no salían de su asombro. ¿Cómo podían haber perdido esta final en el Maracaná? Suiza 1954, el ocaso de una generación dorada de Uruguay. Suiza 1954, el mundo del fútbol posa sus ojos sobre la pequeña nación sudamericana que 4 años antes silenció el Maracaná. Uruguay, el vigente campeón defensor, llegaba con la mística intacta, pero con la difícil misión de revalidar su título. Ante potencias europeas en ascenso, este equipo dirigido por Juan López mantenía la garra charrúa como bandera, una mezcla de coraje, sacrificio y un fútbol de gran técnica individual. El estilo de juego de Uruguay. El juego de Uruguay no era el ballet de la Hungría de Puskás, pero era igual de efectivo. Era un fútbol de alto voltaje, de mucha presión y contragolpes letales.
donde la entrega no se negociaba, los uruguayos se caracterizaban por su capacidad de lucha y su fortaleza mental. Esa viveza criolla que le permitía competir de igual a igual contra cualquier rival. Mantuvieron su racha invicta en mundiales durante 30 años y más de 20 partidos, un récord asombroso para la época. Los pilares del equipo de Uruguay. La columna vertebral de aquel equipo estaba formada por nombres que ya eran leyenda. Roque Gastón Maspoli, el seguro arquero, un veterano de 50 que aportaba experiencia y seguridad bajo los tres palos. José Santamaría, un defensor central de una clase y elegancia indiscutible que luego triunfaría en el Real Madrid. Obdulio Varela, el negro jefe, el capitán, el líder moral, su sola presencia inspiraba a sus compañeros, aunque una lesión tras el partido contra Inglaterra limitó su participación en la semifinal. Sí que se extrañó. Juan Alberto Schiaffino, el cerebro, el jugador más exquisito, el dueño de la pelota, el mejor jugador uruguayo de la historia, según muchos expertos. El camino y el drama final. Uruguay avanzó con paso firme, goleando a Escocia 7-0. Un triplete de Carlos Borges, el goleador del equipo con 4 tantos. Y venciendo a Inglaterra 4-2. El desafío mayúsculo llegó en semifinales contra la Hungría de oro. Es un partido electrizante y quizás el mejor de la historia de los mundiales. Hungría se puso 2-0 arriba, pero Uruguay no se rindió. Con Juan Hover, un delantero de raza, anotó 2 goles para empatar y llevó el partido a la largue. En el segundo gol, la emoción fue tal que Hover se desmayó en la cancha. Con el corazón detenido por unos segundos, un símbolo de la entrega total de ese equipo, ese jugador estaba teniendo un paro cardíaco. Fue revivido en pleno partido. Lo revivieron, sí, lo revivieron. Y el valiente Juan Hover siguió en campo intentando llevar a Uruguay a una nueva final. A pesar de la épica, los goles de cabeza de Sandro Coxis en la prórroga sentenciaron el 4-2 final. Uruguay perdió su invicto y la oportunidad de defender la Copa Jules Rimet. Finalmente la Celeste quedó en un honroso cuarto lugar. Suiza 1954 marcó el ocaso de la generación de Maracaná, pero dejó para la historia el recuerdo de un equipo que jugó con el corazón, defendiendo su estirpe, de campeón hasta el último aliento, de que nadie se iba a rendir, de que un paro cardíaco no los iba a detener, iban a seguir hasta el último aliento, dejando la última gota de sudor en el campo. Uruguay no clasificó para la Copa Mundial de la FIFA de 1958, por lo que no participó en el torneo celebrado en Suecia. La selección uruguaya fue eliminada de la fase de clasificación de Conmebol. La delegación celeste, que venía a ser campeona en 1950 y semifinalista en 1954, esta vez no logró sortear las eliminatorias. Uruguay quedó en segundo lugar de su grupo por detrás de Paraguay y no consiguió el boleto al Mundial. Su camino incluyó resultados como una derrota por 5-0 ante Paraguay en Asunción. Jugadores icónicos de Uruguay como Obdulio Varela, Alcides Gille y Juan Alberto Schiaffino brillaron en mundiales anteriores, pero la generación del 58 no logró la clasificación. En resumen, el sueño mundialista de Uruguay para 1958 se desvaneció antes de llegar a las canchas suecas, dejando un vacío en su gloriosa historia en los mundiales de la época. El Mundial de 1962 en Chile para Uruguay no fue su actuación más destacada. La selección fue eliminada en la fase de grupos, pero dejó momentos y jugadores que merecen ser recordados, especialmente en su victoria inicial. Corría el año 1962, el mundo vivía la efervescencia de la Guerra Fría, y Sudamérica, con Chile como anfitrión, se preparaba para albergar la 7ª Copa del Mundo de la FIFA. Uruguay, con su rica historia y 2 títulos mundiales en su haber, corría el año 1962, el mundo vivía la efervescencia de la Guerra Fría, y Sudamérica, con Chile como anfitrión, se preparaba para albergar la 7ª Copa del Mundo de la FIFA. Uruguay, con su rica historia y sus 4 títulos mundiales en su haber, llegaba con la esperanza de revivir viejas glorias. Los mejores jugadores en el 62, entre los jugadores destacados de aquel plantel, se encontraban figuras como José Sacía, quien fue el máximo goleador del equipo con 2 tantos, y el talentoso Luis Cubilla, que también anotó un gol. También formaban parte del equipo nombres como William Martínez y Ángel Rubén Cabrera. En un contexto donde las tensiones políticas eran palpables, el deporte servía como un punto de encuentro, de rivalidad. La Unión Soviética
potencia mundial, estaba en el mismo grupo. El partido contra ellos, jugado el 6 de junio, terminó en derrota para Uruguay por 2-1, a pesar de un gol les hacía. El desenlace de Uruguay en fase de grupos de ese mundial. La aventura uruguaya llegó a su fin en la fase de grupos. Tras la victoria ante Colombia, siguieron dos derrotas, 3-1 contra Yugoslavia y 2-1 contra la Unión Soviética. Uruguay quedó en la última posición del grupo A, o grupo 1. A pesar del resultado, los jugadores demostraron el espíritu competitivo característico de la selección. La actuación de Uruguay en 1962, aunque breve, forma parte de una rica historia mundialista del país, dejando el recuerdo de jugadores talentosos y un debut esperanzador en tierras chilenas, pensando quizás para su próximo mundial con un Cubillas que iba a andar muy bien. Inglaterra 1966. La selección de Uruguay en el Mundial de Inglaterra 1966 tuvo una actuación destacada en la fase de grupo, pero fue eliminada de manera polémica en los cuartos de final ante Alemania Federal, en un partido marcado por decisiones arbitrales muy cuestionadas en ese entonces, manos sin cobrar, fuera de juegos inexistentes y faltas continuas a los jugadores uruguayos. Partido inaugural. Uruguay disputó el partido inaugural del torneo contra la selección anfitriona, Inglaterra, en el estadio de Wembley, el cual terminó en un empate 0-0. No solo con las tribunas llenas, sino también con la reina mirando desde las gradas. Una defensa sólida, el equipo uruguayo fue reconocido por su enfoque defensivo y una defensa súper disciplinada y altamente calificada, logrando mantener su portería 0 en 2 de sus 3 partidos de grupo. La participación de Uruguay estuvo marcada por la controversia en los cuartos de final, donde sufrieron 2 expulsiones y decisiones arbitrales que generaron acusaciones de parcialidad hacia los equipos europeos. Muy extraño todo, manos sin cobrar, posiciones adelantadas inexistentes, todas faltas a favor de Alemania. El equipo dirigido por el entrenador Ontinio Viera contaba con una generación competitiva de jugadores provenientes de Peñarol y Nacional, clubes que dominaban en Sudamérica en ese momento. Ladislao Mazurkiewicz, el chiquito Mazurkiewicz, el golero, un guardameta sobresaliente, una pieza clave en la sólida defensa del equipo. Horacio Troche, capitán y defensa, increíble jugador, el líder de la línea defensiva, el capitán del equipo. Pedro Rocha, increíble mediocampista uruguayo, considerado el creador de juego del equipo y uno de los mejores de Sudamérica en ese momento. Julio César Cortés y Héctor Silva, otros jugadores ofensivos importantes que anotaron los goles de Uruguay en el torneo. Rapidísimos, muy encaradores, eran jugadores muy buenos en esa época. Uruguay en fase de grupo le empató con Inglaterra 0-0, le ganó a Francia 2-1 y empató con México 0-0. En cuartos de final terminó 4-0 perdiendo ese partido contra Alemania Federal. La eliminación de Uruguay se produjo en los cuartos de final contra Alemania Federal. El partido disputado en Sheffield finalizó con una derrota 4-0. La controversia surgió por la actuación del árbitro inglés Jim Finney poco después del descanso con el marcador 1-0 a favor de Alemania. Los jugadores uruguayos Horacio Troche y Héctor Silva fueron expulsados en incidentes separados. Uruguay tuvo que jugar con 9 hombres durante gran parte de la segunda mitad y encajó 3 goles más. Los medios sudamericanos denunciaron un patrón de arbitraje sesgado hacia los equipos europeos, considerando que fue un asalto a la selección. Lo mismo pasó con Argentina e Inglaterra. Mundial de 1970. Uruguay logró el cuarto puesto en el Mundial de México 1970. Su trayectoria incluyó la clasificación a semifinales, donde perdió ante Brasil, supuestamente el equipo más poderoso y que mejor jugaba ese Mundial, en un partido marcado por un controvertido cambio de sede a último momento que obligó al equipo a un largo viaje en autobús. Uruguay en ese Mundial le ganó a Israel 2-0. Después en los cuartos de final contra la Unión Soviética, Uruguay ganó a 1-0 en la prórroga. Y en semifinales cayó Uruguay ante Brasil por 3-1, que ya vamos a hablar sobre ese partido. Por el tercer puesto, Alemania Federal le ganó 1-0 a Uruguay.
Algunos jugadores destacados de la selección uruguaya en 1970. Se caracterizó por una base de jugadores de Peñarol y Nacional, y algunos nombres clave fueron Ladislao Mazzucchelli, arquero de Peñarol, arquero legendario ya en esa época, uno de los mejores del mundo; Atilio Ancheta, defensa central muy destacado; Luis Cubilla, goleador del equipo con un gol y jugador importante en ataque; Julio Montero Castillo, defendió la camiseta en todos los partidos del Mundial; Pedro Virgilio Rocha, un jugador clave que se lesionó en el primer partido ante Israel, lo que fue una baja importante para el equipo, uno de los mejores jugadores de Uruguay en esa época. Un controversial cambio de sede. La polémica principal del torneo para Uruguay fue el cambio de sede de la semifinal contra Brasil. El partido estaba originalmente programado en el estadio específico del Azteca, pero fue trasladado al Estadio Jalisco de Guadalajara. Según relato de jugadores como Montero Castillo, este cambio implicó que la delegación uruguaya tuviera que realizar un viaje por tierra de más de 12 horas en autobús, mientras que Brasil permaneció en su sede original. Los jugadores uruguayos sintieron que la decisión que se tomó a último momento benefició claramente a la selección brasileña. Fue un factor que influyó en su rendimiento en la semifinal. Incluso se ha mencionado en la prensa uruguaya que los dirigentes se comieron la comida, se comieron la pastilla, como se decía, refiriéndose a problemas logísticos y de organización derivados del cambio. Lo que atribuyó la FIFA en ese momento fue que Guadalajara era la sede de Brasil y las hinchadas querían ver a Brasil en ese lugar. Había mucha gente que quería ver a Brasil y a Uruguay, y unas horas antes del partido se decidió a las 2 de la mañana sacar a la delegación uruguaya del hotel y hacer un viaje por tierra de más de 12 horas y llevarlo a Guadalajara a jugar ese partido. Creo que no era necesario una ayuda extra para Brasil en ese mundial, que muy pocas personas dicen de lo que ocurrió en este mundial para favorecer a Brasil. Que en ese partido del 3-1 Uruguay comenzó ganando, pero después decayó, tuvo una merma física muy grande, que los jugadores estaban muy cansados a partir del minuto 30 del primer tiempo. El Mundial de 1974, Alemania 1974. El origen de la naranja mecánica. Mayo de 1974, Uruguay vive días de euforia. La selección nacional, repleta de figuras que triunfan en Sudamérica, se prepara para viajar a Alemania Federal. Una caravana de vehículos despide al equipo en el aeropuerto, con la prensa titulando: única consigna, volver campeones. El país sueña con repetir las hazañas del 30 y del 50, sin embargo, en el plantel hay voces cautas. Uruguay, cabeza de serie, integra el grupo 3, junto a Países Bajos, Suecia y Bulgaria. El debut es contra Holanda, la temida naranja mecánica, y su fútbol total, un estilo revolucionario que los uruguayos subestimaron. A los 7 minutos del partido inaugural, el Uruguay ya perdía 1-0. El dominio holandés es abrumador, la defensa charrúa no puede ni acercarse a los jugadores rivales. El partido termina 2-0, Julio Montero Castillo es expulsado, reflejando la impotencia celeste ante un rival de otro nivel. En la segunda fecha ante Bulgaria, el equipo no levanta cabeza, apenas logra un empate 1-1 con el único gol uruguayo del torneo anotado por Ricardo Pavoni. La clasificación pende de un hilo. El cierre del grupo es contra Suecia y la derrota es categórica, 3-0. Uruguay termina último en su grupo, sin victoria, con un solo gol a favor y 6 en contra. La euforia inicial se convierte en decepción y crítica feroz para esos jugadores. Aquellos jugadores despedidos como campeones regresan humillados. La brecha futbolística con Europa es evidente. El propio capitán resume la experiencia años después. Julio Montero Castillo dice: fuimos un desastre. El Mundial de 1974 queda en la historia uruguaya como una de las participaciones más decepcionantes.
un episodio de derrota total que sirvió de dura lección en el futuro. Mundial de Argentina 1978, mundial en el que Uruguay no clasificó a ese mundial, quedó eliminado en la fase de grupos de las eliminatorias sudamericanas al finalizar en segundo lugar de su grupo por detrás de Bolivia. Uruguay, una selección con historia mundialista, fue la gran ausente en la Copa del Mundo celebrada en el país vecino, Argentina 1978. Su ausencia no se debió a un boicot político, como se rumoreó por otras selecciones, caso Cruyff y Países Bajos, que sí asistieron, sino un fracaso deportivo en el proceso de clasificación. El formato de clasificación de la Conmebol tenía 3.5 plazas para el Mundial, pero Argentina como país anfitrión ya estaba clasificada automáticamente. Las 9 selecciones restantes se dividieron en 3 grupos de 3 equipos cada uno. Los 3 ganadores del grupo avanzarían a una fase final, una liguilla para definir las otras 2 plazas directas y media plaza para un repechaje intercontinental. Uruguay quedó emparejado en el grupo 2 junto a Bolivia y Venezuela. El equipo uruguayo, que atravesaba un momento de inestabilidad gigantesco con cambios de entrenador, Juan Eduardo Hover y Raúl Bentancur, problemas internos, tuvo un rendimiento deficiente. Los resultados no acompañaron, empató con Bolivia en casa y perdió en la altura de La Paz. Finalmente Uruguay terminó en la segunda posición del grupo con 5 puntos, 2 victorias, un empate y una derrota, superado por Bolivia que sumó 7 puntos. Al no ganar su grupo, Uruguay quedó automáticamente eliminado de la contienda mundialista. Bolivia, como líder del grupo, avanzó a la liguilla final junto a Brasil y Perú. La ausencia de Uruguay en Argentina en 1978 fue el resultado directo de su incapacidad para superar la primera fase de las eliminatorias sudamericanas. Fue un periodo de bajo nivel futbolístico y de desorganización de la selección uruguaya, que quedó rezagada en la lucha por un cupo en el torneo más importante de fútbol, mientras la fiesta se vivía a pocos kilómetros de distancia. Una Uruguay que estaba viviendo un recambio gigantesco en esa época. Cabe destacar que en 1978 Argentina, ese fue su primera Copa Mundial. Uruguay ya tenía 4 en su vitrina. Bueno, esta es la primera parte de Uruguay en los mundiales. Cabe destacar que a mi entender Uruguay empieza a caer en estos años. A partir del 78 Uruguay empieza a caer, tiene un pequeño repunte en el 82 y en el 86, pero después en los años 90 y principios de los 2000 cae muchísimo cae Uruguay. Espero que vean la segunda parte de este video, espero que comenten, que se suscriban, que es muy importante, y que me dejen su like. Gente, les mando un beso gigante, los espero en la segunda parte de este video. Chao.